15 segundos para que la gente se empiece a sumar a este webcast. Ya tenemos gran cantidad de invitados, de participantes, entonces para que no se pierdan ninguna presentación. Ahora, muy buenos días a todos. Soy Mauricio Pérez y en nombre de EY le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webcast para tratar sobre un tema muy relevante para las empresas y que se refiere al nuevo libro de remuneraciones electrónicas. Como ustedes saben, la Dirección del Trabajo ha estado en un proceso hace años de modernización y transformación digital en línea con la agenda de modernización de gestión estatal que impulsa el gobierno. Es así que distintos servicios públicos se han tenido que adecuar, perfeccionar, incorporar nuevas tecnologías que permitan una comunicación más fluida y también una fiscalización más fluida entre la sociedad civil y el servicio público. Dentro de este contexto es que aparece el libro de remuneración electrónica. Y aquí interactúan principalmente dos instituciones: la Dirección del Trabajo, por un lado, y el Servicio de Impuestos Internos. Es por eso que este aplicativo del libro de remuneración electrónica, o el LRE, como se le llama, fue diseñado por ambas instituciones, ¿ya? Y lo que busca es ingresar, registrar toda la información del trabajador y que ésta sea compartida entre estos servicios públicos. Entonces, de esta forma, para cada una, dentro del ámbito de su competencia, durante este año 2021, tuvo que publicar una serie de dictámenes y resoluciones que, en definitiva, ajustan a este cometido. Entonces, ¿cuáles son estas regulaciones? ¿Qué obligaciones impone la Dirección del Trabajo? ¿Qué obligaciones impone el Servicio de Impuestos Internos? ¿Son similares? ¿Son diferentes? ¿Se complementan? ¿Quiénes están obligados a este registro? ¿Desde cuándo comienza? Bueno, todo esto es lo que vamos a tratar de ver a continuación. La presentación está a cargo de Bárbara Veloso, que es socia del área de consultoría en personas, Raúl Arias, que es socio del área de outsourcing y payroll de EY, y quien habla. Datos: el webcast dura aproximadamente 1 hora, vamos a dar ahí un tiempo para las preguntas. Las preguntas ustedes las realizan mediante el Q&A, la pantalla que tienen ustedes, y esas se contestan al final de la presentación. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que nos lleguen. Entonces, ya sin más preámbulo, entonces le doy aquí el comienzo con Bárbara Veloso. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan. Como bien decía Mauricio, el libro de remuneraciones electrónico es un trabajo conjunto entre la Dirección y el Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos, y es parte también de la modernización, en particular de la Dirección del Trabajo y del Estado, como bien nos comentaba. En ese sentido, la idea es dar un poco de contexto de cómo es que nace este libro de remuneraciones electrónicos, y para eso vamos a revisar muy brevemente 4 normas. Primeramente, el artículo 62 del Código del Trabajo, que es el que nos regula básicamente, y luego el dictamen de la Dirección del Trabajo, la Ley 21.327, que es la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, y la Resolución 285. Para luego darle paso a Raúl, que nos va a comentar desde la vereda del Servicio de Impuestos Internos cómo esto a su vez se conjuga con las materias tributarias. Avancemos, Mauricio. Entonces, primeramente, solo para recordar, el artículo 62 del Código del Trabajo nos indica que todo empleador con 5 o más trabajadores debe llevar un libro auxiliar de remuneraciones. Recordemos que este libro debe, en principio, ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos, y que únicamente las remuneraciones que allí estén
recogidas van a poder considerarse o van a poder ser utilizadas como gasto por remuneraciones en la contabilidad de la empresa. Y ahí es donde tenemos un primer cruce relevante que siempre tener presente y que es básicamente lo que nos da pie a que entre ambas instituciones hayan sacado esta nueva figura. Avancemos una más, por favor. Y en ese contexto es que a través de la resolución 877, la Dirección del Trabajo nos comenta de esta creación del libro de remuneraciones electrónico y nos da el contexto, por una parte, de qué se entiende, primeramente por libro auxiliar de remuneraciones, que es el registro de naturaleza contable obligatorio que debe estar timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y que es el que finalmente satisface esta norma que cumple con distintos ámbitos laborales, previsionales, tributarios, donde básicamente se recoge la totalidad de las remuneraciones que se paga a los trabajadores. Y luego nos define qué se entiende por libro de remuneraciones electrónico. Y esta es la plataforma electrónica puesta a disposición de los empleadores en el portal web de la ADT. Y esto es bien relevante. Parece una sutileza o parece una obviedad, si se quiere, pero si se fijan, habla del libro de remuneraciones electrónico, entendiendo que es en el portal de la ADT únicamente donde está a disposición esta plataforma electrónica, a efectos de entregar estandarizada y mensualizadamente. Esto quiere decir que la autoridad se va a enterar mes a mes de los pagos que yo estoy realizando y las remuneraciones y a su vez retenciones que estoy practicando a cada uno de mis trabajadores. Y esto, lo interesante es que se va a entender equivalente en soporte electrónico de la obligación contenida en el artículo 62, es decir, esto viene a ser equivalente a llevar las hojas foliadas y timbradas por el Servicio de Impuestos Internos, y más aún, en algunos casos, vamos a ver, se hace obligatorio llevarlo por esta vía. Esta misma resolución 877 nos dice que la incorporación al sistema electrónico reemplaza de forma íntegra e irrevocablemente, o sea que también es bien relevante. Finalmente esto quiere decir que una vez que entro, me incorporo al sistema electrónico de registro, ya no hay marcha atrás, ¿cierto? Y nos dice que me incorporo íntegra e irrevocablemente a este libro de remuneraciones electrónico a partir del primer día del año calendario en que me incorporo al registro electrónico. Esto significa básicamente, como decíamos, que una vez que ingreso al sistema electrónico, ya no puedo volver al sistema, o en teoría al menos no puedo volver al sistema en papel. Y rige, como decíamos, desde el año de la incorporación. Ahora vamos a ver una norma que uno podría decir quizás no se refiere tan expresamente al libro de remuneraciones electrónico, pero allí es donde se hace interesante. La ley 21.327, como decíamos, de modernización de la Dirección del Trabajo, en sus artículos 514 y 515 también tienen relación con esto, más allá de que no lo expresen de forma explícita. El artículo 514 nos dice que la Dirección del Trabajo, para hacer efectivas sus competencias y facultades, puede acceder en forma electrónica a toda la documentación obligatoria laboral y de seguridad social de los empleadores y empresas que conste en su sitio electrónico. Y luego el artículo 515 nos dice que todo empleador deberá mantener registrado obligatoriamente en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo una dirección de correo electrónico, así como todos los datos y documentación que se determinen a través de un reglamento. Reglamento que a la fecha no ha sido dictado, pero que suponemos va a detallar con mayor precisión que probablemente entre estos documentos electrónicos pudiera estar contenido el libro. No obstante, si se fijan, no hablan del libro de remuneraciones expresamente, sino más bien en forma general de la facultad que va a tener la Dirección del Trabajo, e incluso en alguna medida también la obligación que van a tener las empresas de tener a disposición la información por medios electrónicos. Y luego tenemos una norma que es un poco anterior, porque finalmente
a través de la resolución que es del 11 de marzo, que es este suplemento del libro de remuneraciones electrónicos. Se dictan básicamente las instrucciones generales y la estructura del libro de remuneraciones electrónicos. Este consta principalmente de estas 5 partes, en que hay que detallar la información e individualización de los trabajadores, luego tenemos una sección para los haberes, luego una para los descuentos, hay una sección para los aportes del empleador, y luego hay que registrar totales. Esto claramente a nivel muy básico. No obstante, este suplemento, estas instrucciones son bastante detalladas en términos de los conceptos que permiten y que deben ser utilizados a efectos de registrar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen allí detallados cada uno de los conceptos en que yo voy a tener que reportar o distribuir, si se quiere, mis remuneraciones para poder subirlas al libro de remuneraciones electrónico. Que dicho sea de paso, se trata de un libro por empresa y que entonces viene a tener características que están ya dictadas y no hay esta flexibilidad que hasta ahora hemos tenido en tanto cada empresa lleva en papel y por tanto con las columnas, con cuántas columnas la compañía se sienta cómoda del registro de su información y a su vez pudiendo llevar libros paralelos. Es muy común ver en el mercado que muchas empresas llevan un registro del rol general y un registro separado del rol privado. Hemos visto empresas que tienen también un libro para las remuneraciones mensuales y algún libro separado para aquellas remuneraciones que se devengan en más de un periodo y con lo que son reliquidadas, y así cada quien en el fondo tenía libertad, en tanto era un documento que se llevaba en papel, pero que tenía que cumplir con ciertas formalidades. Y esto está vigente a contar del 15 de marzo de 2021. Este trabajo de entrega de este suplemento fue a su vez trabajo conjunto entre la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos, porque recordemos finalmente que aunque aquí partimos de una obligación que está recogida en la norma laboral, tiene un impacto tributario, en tanto es esta misma norma la que nos dice que solo aquellos gastos que estén aquí registrados se van a poder utilizar a efectos de la contabilidad de la empresa. Y con eso, Raúl, nos compartes tú qué es lo que ha dicho Impuestos Internos. Ok, muy buenos días, gracias Bárbara. Bueno, el Servicio de Impuestos Internos ha emitido 3 resoluciones desde febrero hasta el 31 de agosto. La resolución número 13 del 9 de febrero del 2021, la resolución número 29 del 9 de marzo del 2021 y la resolución número 103 del 31 de agosto del 2021. ¿Qué es lo que dice específicamente la resolución 13? De acuerdo al artículo 17 del Código Tributario, y aquí enmarca un poco lo que se viene, el servicio podrá autorizar o disponer la obligatoriedad de que los libros de contabilidad, así como los libros adicionales auxiliares, que los contribuyentes lleven en soporte en papel, que eso es la etapa anterior, serán reemplazados por aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos que reflejen claramente el movimiento y resultado de sus negocios y permitan establecer con exactitud los impuestos adeudados. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Es un cambio importante, y esto ya lo ha venido haciendo en alguna medida con todo lo que era la información contable. Ya el servicio no está dejando establecer cierto manejo en papel, porque y en vista de lo que ha pasado en la pandemia, todo lo que información que se transmite al servicio lo está llevando a que se haga en forma computacional. Entonces, todo lo que es libros, diarios, mayor, balances, se están transmitiendo en forma electrónica al Servicio de Impuestos Internos en una forma todavía no obligatoria, pero nos está llevando a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Que la información del libro de remuneraciones tiene un poco la tendencia de lo que estamos viendo hoy día. Por favor, la otra, Mauro. La resolución 13 del 9 de febrero del 2021 deberán emitir los libros adicionales auxiliares en formato digital, en adelante, libros adicionales o auxiliares electrónicos.
los contribuyentes autorizados o sobre los cuales se ha dispuesto la obligatoriedad de la sustitución mediante aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos, de acuerdo a lo señalado en el inciso 4 o final del artículo 17 del Código Tributario, o aquellos contribuyentes que estén autorizados como emisores de libros contables electrónicos, de acuerdo con la norma de procedimiento de resolución exenta del Servicio de Impuesto Interno 150 del 2005, aquella que la modifique o reemplace. ¿Cuál es la fecha de implementación? Primer día hábil de agosto, el 2 de agosto, en tanto esa es la fecha de entrada en vigencia de la resolución. Aquí, si ustedes se fijan, ya está definiendo quiénes son los que están obligados a transmitir esta información electrónica. Sí, aquí me gustaría añadir dos cosas solamente. Una, que como tú bien señalas, esta resolución no obliga a todos los contribuyentes, ¿ya? No. Sí, solamente a algunos específicos, que son estos dos tipos. Por un lado, aquellos que voluntariamente se han sumado a esta contabilidad electrónica que ha permitido el Servicio de Impuesto Interno mediante la resolución 150 del año 2005, donde aquí la empresa voluntariamente se acoge cumpliendo con todos los requisitos y envía información que la resolución establece. Y los otros son aquellos contribuyentes que han sido obligados o están autorizados también a sustituir sus libros contables impresos por aplicaciones informáticas o guardados en un sistema digital o sistema tecnológico. Acá se trata de empresas que ya no imprimen los libros, no deben tener libros foliados, timbrados para impresión de los registros, sino que eso ya se evita porque están ya sea autorizados por el servicio u obligados por el servicio a llevar un registro electrónico. Entonces, en primer lugar, esta resolución que obliga al envío de ciertos registros auxiliares no aplica a todos los contribuyentes, solamente a estos dos tipos que aparecen acá. Bueno, y es importante, como dice Mauricio, todo este proceso para transformarme de una contabilidad impresa en papel a un contribuyente electrónico. Tenemos que hacer algunos pasos que esos son previos, son importantes de determinar. Aquí hay que contratar empresas, hay que contratar servicios en donde yo pueda realizar pruebas y transforme mi contabilidad manual en contabilidad electrónica. Para eso es súper importante asesorarse bien, porque el traspasar toda esta información al Servicio de Impuesto Interno electrónicamente requiere que tengamos, como decimos entre comillas, inmaculada la contabilidad, las cuentas bien determinadas, las glosas que correspondan. Entonces es un trabajo que tiene que ir de la mano para poder nosotros transmitir. No es obligación todavía hacer toda esta, de algunos contribuyentes no está al 100% esta obligación para cumplirla con el servicio, pero cuando se dé, tienen que hacerse todos estos procesos. Así es, un plan de cuenta incluso que establece la misma resolución. Exactamente. Bueno, la resolución 29 del 9 de marzo del 2021, la resolución autoriza a los contribuyentes a llevar el libro de remuneraciones de forma electrónica, en los términos y con los requisitos establecidos por la Dirección del Trabajo, el que deberá contener al menos la información contemplada en la declaración jurada 1887. Al menos, pero nosotros ya con la revisión que hemos hecho y con lo que ha informado en el suplemento del libro de remuneración electrónico, claramente es mucho más detallada. Es una información que increíblemente ha incorporado más detalle. Es una información en donde el servicio, conjunto con la ADT, definieron mucho más datos, porque la 1887 era como una estandarización de cierta información, y aquí algunos datos no se incorporaban. En la nueva información que debemos transmitir a la ADT es muy detallada, y ahí es donde también nosotros hacemos un alcance que hay que tener la precaución de definir bien cuáles son los conceptos que se tienen incorporados en las liquidaciones de sueldo, que son las que después se incorporan en el libro de remuneraciones mensuales, para poder tener esto también bien definido. La resolución 103, ¿qué es lo que hace? Créase el registro anual sobre retenciones efectuadas conforme al artículo 42, número 1, y 74, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta.
para aquellos contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada formulario 1887, el cual será confeccionado por el Servicio de Impuesto Interno en base a la información contenida en el libro de remuneración electrónica. En adelante, la RLE de la Dirección del Trabajo, la que será permanentemente actualizada. Esto es un tema que es importante determinar, porque es una información que yo voy a estar transmitiendo mensualmente. Claramente, en algunos meses yo podría tener alguna modificación, y esa modificación, en definitiva, tengo que informarla a la DT. No me puedo quedar omitiendo esos datos o ese cambio que ya he realizado en algunas liquidaciones, porque cuando después saque el resumido tiene que cuadrar con toda la información que yo he transmitido en forma mensual. Por lo tanto, aquí va a haber un trabajo mensualmente de revisar que todos los datos estén incorporados 100% con sus modificaciones si las hubiera, porque además es lo que creemos, porque acuérdense que esto está hecho con el Servicio de Impuesto Interno, además de Servicio de Impuesto Interno, en donde va a cruzar mensualmente los impuestos únicos determinados. Entonces aquí no puedo arriesgarme a tener alguna diferencia, porque el servicio y la DTT van a revisarnos si existen diferencias. Por lo tanto, es un trabajo mensual, y al final voy a tener que determinar cuánta información transmití mensualmente versus lo que ellos tienen en mi consolidación de datos. La resolución 103 del 31 de agosto está reciente, con la información contenida en el registro anual vigente al día 16 de marzo de cada año, o cuando este sea inhábil, al primer día hábil siguiente respecto del antecedente del año anterior. Se generará la declaración jurada 1887, teniéndose por cumplida la obligación correspondiente. ¿Qué es lo que el servicio siempre deja? Y la ADT yo creo que va a hacer lo mismo que hemos venido viendo desde que empezó a generar toda esta información electrónica, en donde te dice que la información que yo transmito es la que corresponde y es la que él se fía de que es la correcta. Pero si yo determina que hay alguna diferencia, hay alguna información que faltare, claramente me va a fiscalizar y me va a pedir la explicación. ¿Cuál es la fecha de implementación de estos datos? Es a partir del año tributario 2022, respecto de la información, respecto de lo que se informe del año comercial 2021, y así irá sucesivamente este cambio. Aquí, Raúl, es donde le hace el guiño, el servicio a la Dirección del Trabajo, como diciendo, ¿sabe qué? Mire, si el contribuyente se acoge a este libro de remuneración electrónico, ¿ya? Va a ser la Dirección del Trabajo la que va a remitir la información al servicio. Y dado que remite la información al servicio, usted ya no se preocupe por la declaración jurada 1887. O sea, como que la confecciona el mismo servicio en base a este registro, ¿ya? Y se entiende cumplir la obligación. O sea, en ese caso, no debería ni informarla aquí el contribuyente. Pero si hay modificaciones posteriores, ya respecto del libro, ahí sí obliga al contribuyente a tener que modificar esa declaración jurada. No se modifica automáticamente. O sea, es una declaración que, si bien se construye en base a la información que tiene el servicio, podría ser, perdón, a la información que puede ser modificable por el mismo contribuyente. Siempre se producen ciertos cambios justamente en el registro de remuneración. Debe ser modificable si hay algún cambio, porque en definitiva el que el servicio detecte que hay alguna diferencia y yo no la haya hecho, claramente por diferencia de impuestos o cosas así, el contribuyente se puede exponer a multas. Exactamente. A eso habría que sumarle también que la declaración jurada 1887 en alguna medida es la que alimenta la información personal de cada uno de los trabajadores, y con la que el propio servicio a su vez propone la declaración anual de impuestos, propuesta de declaración, pero que finalmente la gran mayoría de las personas en Chile considera como correcta, en tanto toda la información debiese estar entregada por el empleador a, en este caso, vía Dirección del Trabajo, al Servicio de Impuestos Internos. Sí. Así que aquí el que no usa el libro de remuneración electrónico mantiene su obligación de envío de SWOT en la forma que se conoce, y el que se acoge acá
la dirección del trabajo sería la que envía la información. A ver, como vimos acá, hay algunas disposiciones de la Dirección del Trabajo, otras disposiciones del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y dentro de esto, la idea es ver qué consideraciones hay que tener, qué recomendaciones se podemos dar aquí a la empresa y tratar un poco de conversar respecto a esta nueva obligación que hoy día existe. Primero, esta es una línea de tiempo más que nada para tener un poco de situarse cuáles han sido los dictámenes de cada órgano de Estado. Primero, como veía Raúl, apareció esta resolución número 13 que habla de la obligatoriedad de mantener libros auxiliares en general. Aquí no solamente el libro de regulación, sino que puede ser cualquier otro libro auxiliar que debe mantenerse en un soporte digital e incluso enviar al Servicio de Impuestos Internos en la forma que dice la resolución número 13. ¿Ya? Si ese libro auxiliar o la información de ese registro auxiliar se presenta mediante alguna declaración jurada, no está la obligación de envío, esto es como la mirada del Servicio de Impuestos Internos, no está la obligación de envío de esa información al servicio. ¿Ya? Como eso puede ser, por ejemplo, entonces el libro de regulación, que es un libro que tiene una declaración jurada asociada, que es la 1887. Luego tenemos la resolución 29, que autoriza el uso del libro. Está el dictamen de la Dirección del Trabajo, que define lo que es el libro auxiliar de remuneración y el libro electrónico. El suplemento tributario, que aparece al día siguiente de la publicación del dictamen 877. La ley 21.27, que establece una serie de modificaciones ya al Código del Trabajo, que se refiere a la modernización de la Dirección del Trabajo, y que tiene vigencia a contar del 1 de octubre del 2021. Las disposiciones que establecen estos cambios no solamente está asociado a la forma de fiscalización, sino también en la comunicación, notificaciones, contratos que hay que subir, etc. Eso empieza a regir el 1 de octubre. Y por último, tenemos un plazo que la verdad ha dado, pero si uno lo mira en estos dictámenes no aparece claro, pero estaría dando como que el plazo para subir información del libro de regulación electrónico del año 2021 y 2020 sería hasta el 31 de diciembre del 2021. Eso es al menos lo que ha señalado la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Entonces, en cuanto a consideración aquí, Bárbara, te dejo para que lo conversemos, porque son muy, muy interesantes. Muchas gracias. Sí, aquí la idea era revisar con una pincelada rápida dónde estamos y por qué estamos hablando hoy de este libro de remuneraciones electrónicos. Y primero algunas consideraciones, son cosas que quizás ya vimos todas, pero que es importante quizás reforzar. Primeramente, el artículo 62 del Código del Trabajo y el Decreto Supremo en que se fijan las características del libro de remuneraciones siguen vigentes. Lo que sí ocurre es que se crea el libro de remuneraciones electrónicos y que, como veíamos, la Dirección del Trabajo considera equivalente y a su vez el trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos básicamente viene a decirnos que este libro de remuneraciones electrónicos viene a cumplir con lo señalado en el artículo 62 del Código del Trabajo, que tenía esta exigencia de que fuera hojas foliadas y timbradas por impuestos internos. Aquí entramos ya en un terreno quizás un poquito más pantanoso, si se quiere, porque la ley 21.327 y esta resolución 877 no señalan expresamente en qué momento será obligatorio el uso del libro de remuneraciones electrónicos. No obstante, la Dirección del Trabajo ha señalado, principalmente a través de preguntas frecuentes, o me parece que incluso en el webinar que hicieron, que sería obligatorio a contar del 1 de octubre. Suponemos que esta obligatoriedad a partir del 1 de octubre nace porque esto, como bien decía Mauricio al inicio,
se enmarca en la modernización del Estado y en particular de la Dirección del Trabajo, norma que rige efectivamente a partir del 1 de octubre, fecha en la que, por ejemplo, tenemos la obligación de reportar o de subir los contratos de los trabajadores, ¿cierto? Con esa lógica es que suponemos que la Dirección del Trabajo ha señalado que debiese ser obligatorio a partir del 1 de octubre. La verdad es que como las normas a las que hemos hecho mención, ni las resoluciones, ni la modernización del Estado expresamente se refieren al libro, es que todavía a nuestro juicio no debiese ser obligatoria la subida al libro de remuneraciones electrónico. Ahora, voluntariamente cualquier empresa, incluso aquellas con menos de 5 trabajadores, que quiere decir que no tienen formalmente la obligación de llevar un libro de remuneraciones, pueden utilizar el libro de remuneraciones electrónico. Pero recordemos, una vez me subo al registro electrónico, no hay vuelta atrás. Además, el Servicio de Impuestos Internos autoriza el uso y estableció que se entiende cumplida la obligación de timbraje, y en ese sentido el trabajo conjunto entre la ADT y el servicio es apreciado, porque sabemos que muchas veces las normas siguen carriles separados, paralelos, y aquí ver que están trabajando en conjunto creo que es una buena noticia. No obstante, evidentemente, como cada quien vela por su nicho, hay cosas que todavía no están resueltas, y lo que puede parecer relevante de cara a las materias laborales puede tener quizás menos relevancia tributaria y viceversa. Entonces allí claramente todavía tenemos que aprender, y las propias autoridades están en proceso aquí de entender de mejor manera cómo funciona y cómo nosotros como empleadores y contribuyentes finalmente hacemos uso de estas herramientas. El servicio no exige el envío del libro de remuneraciones a los contribuyentes, sino que formalmente lo que uno debe hacer es tener hojas timbradas, foliadas, y la información de la que se nutre impuestos internos respecto a las remuneraciones formalmente es a través de la declaración jurada 1887. Esto sin perjuicio de que evidentemente es el libro lo que dicta aquellas remuneraciones y aquellos pagos finalmente que pueden ser considerados como gasto a efectos de la determinación de la LRI de la empresa. Y por último, en términos de consideraciones, creo bien interesante comentar que el suplemento incluye como tipo de impuesto el impuesto adicional, y lo incluye detallando incluso que la tasa puede ser de un 35, 20 o 15% dependiendo de la naturaleza del servicio, entendiendo que es 15% para los trabajos de asesorías técnicas, profesionales o de ingeniería, tasa de 20% para los servicios prestados en Chile que puedan ser culturales, religiosos, deportivos, y 35% que es nuestra tasa general. ¿Por qué me parece tan relevante esto? Porque hasta ahora en el mercado, muy habitualmente el libro de remuneraciones, no obstante, en concepto debiese recoger todas las remuneraciones que yo pague, incluso a los trabajadores que no sean residentes de Chile. La verdad es que en el mercado este libro se ha adecuado en gran medida a recoger información que luego se, podríamos decir, trasvasija a la declaración jurada 1887, que a su vez está vinculada con el pago del impuesto único de segunda categoría. Recordemos que el impuesto único de segunda categoría es la retención que deben practicar los empleadores del impuesto que afecta a las personas, a los trabajadores, personas naturales, residentes y domiciliados en Chile. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque el libro electrónico recoge como posibilidad que un trabajador pueda ser no residente y por tanto esté afecto al impuesto adicional. Más aún, el libro también detalla que yo puedo escoger, o más bien mencionar, si el trabajador está afecto a la seguridad social chilena o bien se exime en razón de estar acogido a la ley 18.156, señalando incluso que los aportes que hagan en el extranjero se pueden especificar en un código
establecido al respecto. Entonces es bien interesante porque, como decía, esto es un poco un cambio del paradigma habitual que hemos visto y de la práctica que hemos visto, en que finalmente las empresas, como decía, y el mercado en general, se alineó con que el libro de remuneraciones contiene las remuneraciones que luego van a la declaración jurada 1887, es decir, las pagadas a los domiciliados y residentes en Chile, cosa que en realidad la Dirección del Trabajo, en su trabajo conjunto además con impuestos internos, viene aquí a ampliar, recogiendo en el mismo libro de remuneraciones electrónico el pago de impuesto adicional, por tanto reconociendo que los trabajadores no residentes también deben ser registradas, sus remuneraciones deben ser también registradas acá. Se hace interesante porque, como nos comentaba Raúl y Mauricio, el propio Servicio de Impuestos Internos nos va a preparar básicamente nuestra declaración jurada en tanto yo lleve el libro de remuneraciones electrónico. Entonces, suponemos que Impuestos Internos va a tener la capacidad de hacer la distinción de aquellas rentas que se vinculan con el impuesto adicional de aquellas que se vinculan con el impuesto único segunda categoría, dado que terminan registradas para efectos tributarios en declaraciones juradas separadas, pero es parte de los detalles que necesitamos revisar teniendo quizás ya una operación renta en el cuerpo con el libro de remuneraciones electrónico vigente. Avancemos, Mauricio, y aquí la idea... Solamente ahí del impuesto adicional, señalar que se refiere a personas naturales afectas en impuesto adicional. Correcto, en este caso estamos sí. hablando solo de los trabajadores dependientes que pueden ser no residentes del país. Entonces se trata, en cualquier caso, como tú bien dices, únicamente de personas naturales. Ahora, por el lado del libro en sí, hay todo un manual de procedimiento, y ustedes lo pueden quitar en la página de la Dirección del Trabajo, cómo se ingresa, cómo se registra, cómo aplica, cómo se utiliza el libro. Y lo primero que se establece es que tienen que tener designado un representante electrónico laboral. El representante ingresa, si es que no lo han hecho ahí, con la clave del Servicio de Impuestos Internos, se establecen, entra el empleador con la clave del Servicio de Impuestos Internos, ingresan todos los representantes electrónicos laboral, que pueden ser uno o más, y luego ese representante electrónico entrará a la página de la Dirección de Trabajo, con su root y clave única del registro civil, y puede hacer todos los trámites asociados del libro de regulación. El plazo de envío que establece la resolución, o sea, el dictamen 877 de esta información, de este libro, es el día 15 del mes siguiente del pago efectivo de la regulación. Y si cae en día domingo o festivo, hasta la medianoche del día siguiente. O sea, aquí hay un plazo, como digo, que hasta el día 15 de cada mes, o sea, del mes siguiente, para el envío de la información. ¿Se puede rectificar el libro? Sí, se puede rectificar en caso de error o omisión, o también cuando exista o se deba realizar alguna reliquidación correspondiente al periodo que se envió. Si ustedes, por ejemplo, pagaron un bono que se debe trimestralmente y fue en el mes de octubre, noviembre, diciembre, deberán enviar nuevamente el libro de remuneración de octubre, noviembre, diciembre, incorporando esa reliquidación. Si se reliquia por todo el año, acá habrá que enviar nuevamente los 12 libros con el efecto de la reliquidación. Pero esto se puede hacer en cualquier momento, ¿ya? Lo que es la modificación del registro. Como decía Bárbara, el libro sustituye la obligación de timbraje, que queda en el Código del Trabajo. La obligación que aparece es del timbraje del Servicio de Impuestos Internos. Entonces aquí el servicio dijo, sabe que si usted usa el libro, ¿ya? En este caso, se sustituye la obligación de timbraje, dado que la Dirección del Trabajo me va a enviar a mí esa información. Y por último, lo que dice el dictamen también, aquí hay algunos plazos que se establecieron en el dictamen en 877. Usted sabe que si usted se incorpora a esto
hasta, me parece que era marzo, antes de marzo, tenía un plazo hasta el 15 de julio para enviar el libro de enero y febrero. Si se incorpora, si bien no lo dice el dictamen precisamente, pero si se incorpora durante el 21, va a tener plazo hasta fin de año, y además pide que se incorpore la información del año 2020. Dice, para el solo efecto de tener un registro de los derechos y obligaciones o sea, verificar esos derechos y obligaciones que se hayan devengado durante ese tiempo. Entonces, acá el dictamen señala, ingrese la información del año 2021 y también ingrese la información del año 2020. Y para eso incluso se habilita ahí en la plataforma la posibilidad de ingresar esa información del año 2020. Ahora, Mauricio, ahí quizás solo complementar que tal como mencionabas, no hay fechas muy claras, porque Sí. hay claridad y la propia resolución dice cuando usted se incorpora voluntariamente en el mes de marzo tiene plazo hasta junio. Pero nada dice qué ocurre con las personas o con las compañías que finalmente se incorporen después del mes de marzo, porque no dice entonces usted tiene un plazo de X meses o X días, sino que simplemente pone como ejemplo, si usted ingresa en marzo tiene plazo hasta tal fecha, y lo determina bastante exacto en ese sentido. Entonces, como tú bien decías, queda la duda de cuánto plazo efectivamente vamos a tener, primero para ponernos al día con el registro de los meses del año 2021 anteriores a que yo me suba efectivamente o que incorpore a la declaración del libro de remuneración electrónico, y luego cuánto plazo tengo a su vez para subir la información del año calendario anterior. Así es que allí, la verdad, más que respuesta, como decíamos, creemos que debiese haber plazo hasta fin de año, sobre todo pensando en subir las rentas del año calendario 2020, pero es algo que no está del todo claro en las instrucciones que tenemos a la fecha. Sí, las instrucciones no son claras, efectivamente, pero en alguna información hay, en algunos webinars, como que la dirección del trabajo ha manifestado, pero como decimos, no porque aparezca expresamente en el dictamen, sino que no sé de dónde habrá sacado esa interpretación de que habría plazo durante todo el año, incluso hasta el 31 de diciembre, para subir esta información. Pero como dice Bárbara, no aparece. Si uno lo lee acá en el dictamen, ese plazo no está, no aparece. Bueno, siguiendo con lo que hemos visto, recomendaciones y conclusiones, para las empresas con casa matriz más centro de costos o sucursales, la obligatoriedad de la carga de la información es por empleador, por lo que se debe ingresar un archivo único con la información consolidada mensualmente. O sea, aquí el servicio, o sea, la DT está solo viéndolo como empleador, independiente que la empresa pueda tener sucursales o tenga centro de costo. No sabemos si más adelante se va a abrir esta información para que se pueda informar separadamente. No sería posible por el momento tener los libros separados para distintos roles o por rentas devengadas en más de un periodo, consolidándose toda la información en el libro de remuneración electrónica, que es una de las preguntas que nos hacían. Lamentablemente, por el momento, esto es una información consolidada, por lo tanto hay que juntar los roles, el rol privado y el rol general, y hacerlo en uno solo. Se hace necesario homologar los conceptos usados por las compañías en sus libros actuales con el listado entregado de glosas, las que están predeterminadas y distinguidas entre conceptos imponibles y tributables, no imponibles ni tributables, etc. Aquí yo creo que una de las cosas más importantes, no creo, sino que estamos seguros por lo que hemos revisado con Bárbara y Mauricio, es que hay que hacer un buen diseño de la información que se tiene para poder transmitirla después a la DT. Aquí hay que tener cuidado en glosas, cuidado en la definición de las glosas que nosotros estamos haciendo, que son los haberes, los descuentos que se tienen incorporados en cada una de las liquidaciones de los trabajadores. El uso del libro de remuneración electrónico claramente va a ser un cambio cultural que la compañía va a tener que establecer.
O sea, no es lo mismo lo que estábamos haciendo hasta ayer con lo que se viene. Aquí es una información detallada, es una exposición de todo lo que yo estoy entregando en los libros de remuneraciones, porque la medida que yo vaya incorporando conceptos y situaciones especiales, las tengo que saber definir para poder incorporar en el libro y que vayan bien, o sea, que vayan cumpliendo con la norma. Aquí, Raúl, quizás complementar, como decíamos, la idea es que ojalá transitemos hacia una lógica digital. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la idea no es tener que adecuar la información que yo entrego a mis trabajadores y que luego tengo en mis registros para luego trasvasijarla a un formato distinto y recién allí poder subirla digitalmente a la autoridad. La idea es moverse un poco más a esta lógica de que la información fluya, pero eso significa que hay mucho más transparencia y que a su vez hay mucho menos margen de error. A veces no desde la mala fe, no desde, ¿cierto?, que cometemos errores a cada rato, sino más bien es que la lógica tributaria, como comentábamos, por ejemplo, a propósito de la rectificatoria, significa que la información no está consolidada, no es definitiva, sino hasta muy tarde en los procesos. Pasa, por ejemplo, que una persona puede enfermarse en los últimos días del mes, cuando en realidad yo ya tengo procesada la nómina, entendiendo que debo pagar a fin de mes y no puedo esperar hasta ese minuto para tener claridad de los números. Entonces, hay un montón de detalles que hacen que esto requiera de un trabajo conjunto entre las áreas de recursos humanos, de finanzas, de tecnología, que la compañía se mueva, que tenga además quizás un cambio en el sentido de tener que consolidar la información en un solo libro. Entonces ya no puedo tener, más allá de que a lo mejor administrativamente me siga moviendo con un rol general y un rol privado, y esa información así siga siendo confidencial y de cuidado, quizás pierde un poco este halo como de intocable que hasta ahora muchas veces tiene. Entonces hay aquí harto que puede significar esta modificación en términos de tener que entregar información por esta vía digital, en que la compañía quizás tiene que revisar sus estructuras de remuneraciones, sus fórmulas de pago, los roles que tiene cada quien y la comunicación que hay entre las distintas áreas, entendiendo que todo esto apunta a tener transparencia con la autoridad y que a su vez debiese ser transparencia incluso en la propia organización. Efectivamente, o sea, es toda una preocupación de empezar a transitar en este nuevo cambio. Bueno, de todo lo que hemos revisado, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En qué podemos acompañarlos a nuestros clientes y a los futuros clientes? Igual se encuentra preparado y a disposición para poder brindar el apoyo requerido en el libro de remuneración electrónica. Nuestros servicios contemplan, para los que ya tenemos en el rol privado, clasificación, seguro instructivo, suplemento del libro de remuneración electrónico, confección de archivos CSV y el envío del archivo al cliente. Esto hoy día lo podemos hacer en todos nuestros clientes rol privado. Preparación del libro de remuneración electrónico consolidado, el rol privado más el rol general, que vuelvo a decir que hay una pregunta que efectivamente no se pueden hacer separados, hay que hacerlo en conjunto. Tenemos que hacer un relevamiento de estructura de remuneraciones, haber y descuento y rol general. Existe un análisis de los PEICOS o haberes y descuentos del rol general. Clasificación según instructivo, suplemento, libro de remuneración electrónico y confección de archivos consolidados, el rol privado más el rol general. Claramente, cuando nosotros tenemos el servicio del rol privado, por algo lo tenemos, entonces tenemos que reunir toda la información que la empresa ha generado para poder transmitirla. Antes era anualmente a través de la 1887, hoy día se hace mucho más expedita porque ya hay que hacerla en forma mensual. La preparación del libro de remuneración en nómina total, clasificación según el instructivo, suplemento del libro de remuneración electrónico y la confección del archivo CSV. En todas las cargas de la información del libro de remuneración electrónico a la DT, nosotros tenemos que hacer una subida del archivo y esa subida la podemos realizar
siempre y cuando nos autoricen a nosotros como usuarios para poder enviar la información. Ya esto es tanto en rol privado, nómina general, como en los clientes que tengan su proceso y necesiten que nosotros los acompañemos en la transmisión de información. Pregunta. Ha pasado rápidamente el tiempo, la verdad es que tenemos aquí una gran cantidad de preguntas y vamos a tratar de responder ahora la mayor cantidad posible en el tiempo que nos queda. Se generaron varias dudas respecto a todo lo que presentamos. Felipe Flores dice, no me quedó claro lo siguiente. En caso de error en el libro de remuneraciones cargado en la DT y al momento de realizar la declaración jurada 1887, ¿la modificación se realiza en la DT o directamente en la 1887 en el Servicio de Impuesto Interno o en ambas para que sean iguales? Aquí va a depender del momento, porque en principio tú debieses rectificar la información que le entregas a la DT para que tu libro esté correcto y actualizado, pero recordemos que solo la información que esté cargada hasta me parece que el 16 de febrero de cada año es la que el Servicio de Impuestos Internos va a recoger automáticamente a efectos de incorporarla en, podríamos decir, la propuesta de declaración jurada 1887. Si tu rectificación, sea por una reliquidación o simplemente porque notaste que hubo un error en tu información subida, es posterior a esa fecha, vas a tener que manualmente hacer, en teoría, ambos cambios. La idea es que el libro de remuneraciones electrónicos en la DT debiese mantenerse actualizado en tanto tú descubras o encuentres que hay información que no fue correcta, debiese rectificarse. Ahora, como decíamos, depende de la fecha, finalmente si vas a tener que además manualmente o separadamente rectificar la información que entregas en impuestos internos vía 1887, o bien la puedes recoger directamente al Servicio de Impuestos Internos de la página de la Dirección del Trabajo. En ese contexto me gustaría agregar un punto, lo conversábamos nosotros, sale de las preguntas frecuentes que se le han hecho a la Dirección del Trabajo, y es que comenta la DT que va a haber un periodo, podríamos decir, de blackout, un periodo en el cual no se va a poder modificar información, entendemos que vinculado con el periodo en que se preparan declaraciones de impuestos. El tema es que ese periodo parece ir desde el 14 de febrero hasta el 31 de mayo, fecha en la que sabemos gran parte de las compañías en Chile paga bonos de desempeño anual o bonos de producción, bonos anuales básicamente, lo que significa que parece probable que no sea posible considerar la declaración jurada 1887 que el propio servicio va a recoger de los libros de la ADT, porque estas rectificaciones pudiera hacer que no se puedan realizar directamente a través de la Dirección del Trabajo, sino hasta un momento posterior. Evidentemente esto está por verse, está todo muy, muy nuevito, muy fresco en ese sentido, y todavía no hemos tenido la experiencia de una operación renta que nos ayude a verificar si esto está fluyendo de buena forma entre la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos. Pero allí ojo, porque las fechas pueden ser relevantes. Melanie Corrales, si mi empresa ya subió el libro de remuneraciones electrónico con la información de agosto, ¿es necesario subir todos los meses anteriores para tener habilitada la opción de no realizar la DJ 1887 de forma manual? Sí, ahí nos... Adelante, Mauricio. Adelante. Sí, allí la verdad es que es necesario subirla, y no solo por la preparación de la declaración jurada, sino porque está dicho expresamente que es necesario reportar el año completo, y más aún hay que reportar el año anterior. Entonces, en este minuto, por norma expresa, sí es necesario subir la información de los meses anteriores de 2021 e incluso subir año 2020. Los servicios Susana Villegas, ¿los servicios esporádicos de trabajadores extranjeros por asesorías van incorporados en el libro? Esa pregunta es un poco más difícil de responder, porque va a depender. Los servicios esporádicos
mientras sean prestados por una persona en calidad de trabajador dependiente, sí debiesen ir en el libro. Ahora, la calificación de servicios esporádicos parece más bien apuntar a un prestador de servicios que de vez en cuando me realiza un servicio. En ese caso, no debería ir en el libro de remuneraciones. Finalmente, lo que tengo que recoger acá es la renta que yo le pago, las remuneraciones que le pago. Finalmente queden grabadas con impuesto único, con impuesto adicional. Suponemos incluso, si es que no quedaran grabadas, debiese yo registrarlas en el libro de remuneraciones, como digo, en tanto se trate de pagos que yo efectúo a un trabajador dependiente. Los demás prestadores de servicios, los independientes, sean nacionales o extranjeros, o residentes o no residentes, en realidad debo llevar los registros que corresponda e informar esas retenciones separadamente. Entonces, a quienes emiten boletas de honorario, no tengo que subirlos al libro, así como tampoco tengo que subir al libro los prestadores de servicios extranjeros que no revistan la calidad de trabajadores dependientes. Otra pregunta, Carlos Millán. Buenos días. En nuestro caso, que llevamos contabilidad electrónica, nos hemos visto en la obligación de informar a través del libro de remuneración electrónico. Esto fue a través de la consulta a la ADT. El plazo fue el 15 de septiembre para informar el mes de agosto. Se han presentado varios problemas. El principal, la confidencialidad del acceso no segmentado a la página de la ADT, tanto general como privado. ¿Se ha dado alguna luz de poder segmentar los perfiles de acceso a la ADT? Sí, ahí la ADT, la verdad, lo que ha dicho es que está en constante revisión del proceso de perfiles y también de estructura del libro, justamente para ajustarse a la realidad que hoy día ya la empresa. Pero eso hoy día no se ha implementado, que yo sepa hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero sí ha mencionado, ha dicho que está en proceso de ajuste. No sé cuándo terminará esa revisión, pero está en proceso. Eso. Aquí hay una aclaración que me parece bastante atingente, que aquellas empresas que hoy día están obligadas a mantener los auxiliares en sistema digital, ya por la resolución 13, o sea, aquellas que están ya obligadas por el servicio o utilizadas por el servicio, no es, la obligación es que deben mantenerlo en un sistema digital. Lo único que evita, en definitiva, es tener que enviar esa información al servicio. O sea, acá no solamente hablando del libro de remuneración, cualquier otro libro auxiliar que tenga la compañía, si bien está obligada, lo mantiene, recuerdo, a través del sistema digital, pero no lo obliga a el envío al servicio cuando, por ejemplo, esta información ya consta en una declaración jurada. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a escapar un poco del libro de remuneraciones, pero el registro de renta disponible, el registro de rentas empresariales, otro tipo de registro que se informa, la declaración jurada, no es necesario que aquí la empresa lo envíe al servicio. Otra pregunta es, ¿los libros se envían al Servicio de Impuestos Internos y a la Dirección del Trabajo? ¿Cuál es el libro? Me da la impresión que los libros de remuneraciones, los libros de remuneración electrónica. No, ese es dirección de trabajo. Los otros libros, los otros auxiliares, no remuneración, y que estén obligados a enviar al servicio por esta resolución 13, esas se tienen que enviar al servicio de impuesto interno, ¿ya? Cumpliéndose así, como digo, establece la resolución 13. Y se excluyen algunos envíos, como digo, cuando esto, en definitiva, se envía a través de una declaración jurada, o la información ya está en una declaración jurada. Me gustaría, quizás ya lo respondimos, pero vi por allí la pregunta de qué pasa si bajo de 5 trabajadores en algún minuto sigo con obligación de reportar libros. Y como decíamos, esto es irrevocable y en ese sentido, dejando de estar obligados si formalmente te subiste
te incorporaste al registro vía electrónica, la verdad es que vas a tener que mantener el registro electrónico, es decir, presentar el libro de remuneraciones electrónico, incluso bajando de o saliéndote de la obligación formal de llevar libro. Así es que sí, allí para quienes estén en la duda, si se suben voluntariamente ya no hay vuelta atrás, y a quienes terminen obligados, claramente la obligación se mantiene independiente de la cantidad de empleados que finalmente tenga la compañía. Me gustaría hacer la última, que considero que es bien importante. Cecilia Calicio. Hola, buenos días. Consulta, si la obligatoriedad no es para todos los contribuyentes, ¿cómo puedo saber si mi empresa está obligada a adherirse al libro digital o sería voluntario el cambio? Esa es buena pregunta. Como digo aquí, desde el punto de vista de impuestos internos, desde el punto de la dirección del trabajo. Si, imaginando que no cumple los requisitos por el lado de impuestos internos de estar autorizada o obligada a hallar la contabilidad por sistemas digitales, no tiene nada que enviar, ¿ya? Ahí esa resolución no aplica. Sigue imprimiendo los libros contables normales. Ahora, por el lado de la dirección del trabajo, y ahí que conversaba Bárbara, era ver si efectivamente esta es una obligación establecida en la ley o en el dictamen, y desde cuándo regiría esta obligación y para quién aplicaría. ¿Mm? No hay distinción, así como hace impuestos internos respecto a esos registros de si están autorizados o no están autorizados, etc. Por el lado de la dirección del trabajo, el dictamen no habla de este aspecto, ¿ya? De la contabilidad, sino que establece este libro para todos los contribuyentes, que cumplan obviamente con el requisito de tener que llevar el libro de remuneración. Pero, como digo, o sea, no hay una obligatoriedad diferida dependiendo del tipo de contribuyente, sino que estaría todos los contribuyentes que deban llevar el libro de remuneración estarían obligados. Ahora, ¿desde cuándo estarían obligados? Eso es lo que estábamos conversando acá, que el dictamen no lo expresa, no lo señala expresamente. Nosotros creemos que falta acá la emisión del reglamento, perdón, que dicho sea de paso, se suponía que tenía que estar ya publicado 90 días después de la dictación de la ley, de la 21-27, pero que al día de hoy no está todavía. Y ese reglamento es el que efectivamente debería indicar precisamente quiénes son los obligados para el envío del registro del libro de regulación, que se tienen que incorporar, quienes se excluyen. Pero hoy día esto no está todavía reglado porque no tenemos el reglamento. Ok. Nos han llegado de verdad un montón de preguntas, todas súper interesantes. Desafortunadamente el tiempo pasa volando. Así es. Pero, mira, ya nos pasamos un poco el tiempo, pero vamos a tratar de tomarlas y de alguna forma ponernos en contacto con ustedes para tratar de resolver algunas de ellas. Lamentablemente, como decía Bárbara, no está todo resuelto, no está todo claro, faltan todavía instrucciones de la Dirección de Trabajo, falta todavía el reglamento, pero día a día van apareciendo novedades. Entonces la idea es ir comunicándoselas a ustedes. Bueno, a mí la verdad no me queda más que agradecer a ustedes la participación, a los expositores por la exposición, y esperamos verlos pronto en un próximo webcast, ya sea de este complementario a esto, cuando ya aparezca el reglamento quizás, o en cualquier otro webcast. Así que yo me despido y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.